conozcan, yo soy Julia Pérez, soy la directora de Gastroactitud y soy la directora de contenidos del foro. Este es el segundo foro que hacemos aquí en Salamanca, gracias a una iniciativa del Ayuntamiento de Salamanca y de la Diputación Provincial, a los que yo agradezco muchísimo esta oportunidad de defender el ibérico en una ciudad clave para la industria del cerdo ibérico como es Salamanca. Desde que comenzó el foro hemos querido que este foro sea un punto de encuentro, que sea la gran fiesta del ibérico. Por eso, desde que surgió la idea, en mi mente siempre estuvo que aquí teníamos que venir todos a sumar y no a restar ni a dividir. Todos sabemos que el sector del ibérico es un sector complejo, es un sector que tiene muchos problemas, en el que a veces hay muchos roces, pero este punto de encuentro, este segundo foro del ibérico, como ya lo fue el primero, quiere ser un punto de concordia, de unión, donde intentemos todos aportar nuestro granito de arena para que el cerdo ibérico sea considerado como lo que es el gran tesoro de la gastronomía española. Este año queremos hacer hincapié en un tema que nos parece fundamental por varios motivos, y es la dehesa. Es decir, sin dehesa no hay ibérico, y eso lo tenemos que tener muy claro todos. Sobre todo porque ya no solamente redunda en la alimentación del animal, en su bienestar y en el tener un producto único en el mundo, como os decía, sino también en la despoblación del país. Es decir, el cerdo puede ser un motor fundamental para que esta España que se nos está vaciando deje de vaciarse y se cree un tejido, o se mantenga el tejido social que había en el campo. Por eso este año hemos creído que no sé si decir el lema, pero sí el foco en el que queremos poner es esa vinculación del ibérico con la dehesa. Como todos los años, es decir, como en la otra ocasión, el foro es un foro gastronómico, pero es un foro gastronómico en el que gastronomía e investigación van de la mano. Por eso traemos hasta este escenario del Palacio de Congresos de Salamanca a los cocineros que han realizado las investigaciones más interesantes en el campo culinario sobre el cerdo ibérico, pero también a los investigadores, a los empresarios, a los productores, es decir, a todas aquellas personas que a lo largo de estos 2 años han realizado tareas importantes dentro de este ámbito del cerdo ibérico. Y queremos abordarlo desde todos esos puntos de vista, pero siempre con la gastronomía como centro. Es decir, aquí no vamos a tratar ni de problemas ganaderos, ni de manejo de los animales en el campo, ni de enfermedades, ni de ese tipo de cosas. Aquí vamos a ver al cerdo como un tótem en el centro de la mesa. Y después de esta breve introducción, para poneros un poquito en situación, a mí me gustaría llamar al alcalde de Salamanca y que nos diga unas palabras y que dé por inaugurado el foro. Carlos, por favor, vamos a recibirle con un aplauso. Bueno, alcalde, sobre todo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hacer este foro en Salamanca y de convertir a tu ciudad en la anfitriona de este evento que considero importante para el ibérico de todo el país. Gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Julia, presidente de la Diputación, querido Javier, compañeros de corporación, señor concejal de Turismo, que tanto interés has puesto en la organización de este evento, profesionales del sector, medios de comunicación, amigas, amigos todos, bienvenidos a este segundo foro del Ibérico. Es un placer y un orgullo ver que esta sala va cogiendo calor, seguramente dentro de poco tiempo va a estar llena a rebosar, de personas de tantos ámbitos diferentes interesadas en conocer más sobre uno de los productos estrella de nuestra gastronomía, el más español de todos y, si me lo permiten, el más rico. Gracias a todos por venir a Salamanca, la provincia del Ibérico, referente mundial en este campo. Gracias por venir a Salamanca, la capital mundial del Ibérico, la capital mundial del Ibérico. Decía el presidente de la Diputación antes de entrar que
El refranero español es muy sabio, del cerdo hasta los andares. En Salamanca, durante estos 2 días, vamos a poder comprobarlo de la mano de los mejores profesionales del sector del ibérico. Y que, con ingenio y con talento, podemos encontrar muchísimas posibilidades a este producto. Y puedo dar fe en primera persona. No me imaginaba el ibérico como postre y el año pasado, en una cena de Carrasco entre amigos, tuve la suerte de probar un helado de manteca de papada ibérica preparado por Pedro Mario Pérez del Ermitaño en el Mesón de Gonzalo, para que luego digan que los políticos corremos riesgo. Lo de este helado era puro funambulismo y sin red, y el resultado fue el aplauso del público asistente. Estaba realmente bueno. ¿Por qué? Porque contamos con personas de mucho talento como en este foro, con la participación de cocineros de altísimo nivel, tanto salmantinos como llegados de distintos puntos de España, incluso de más lejos. En total son ya 15 estrellas Michelin las que van a estar presentes en este foro, que además reúne a expertos, a investigadores que dibujarán una amplia imagen de la panorámica actual del sector actual y también de su futuro, porque el ibérico tiene un futuro prometedor por delante, de la mano también de la investigación y de la innovación, como se verá dentro de poco en algunas de las ponencias. Estamos, por tanto, ante un foro de muchísima calidad, a la altura de la excelencia de este producto único en el mundo. Y hablando de excelencia, quiero hacer un reconocimiento especial a los productores. Conozco la apuesta que venís realizando por mantener la calidad de vuestro producto, también por la internacionalización de vuestras empresas y las dificultades que habéis tenido que superar los últimos años. Las habéis afrontado con éxito y estamos muy orgullosos. Entre todos estamos consiguiendo que Salamanca sea una tierra para saborear y disfrutar. Miles de visitantes llenan nuestras calles. Batimos récords mes a mes. El turismo en general y el gastronómico en particular son uno de los grandes motores de nuestra economía. Gracias a los hosteleros que seguís mejorando día a día la oferta de vuestros establecimientos, cuidando la decoración, el ambiente y el trato a los clientes. Son 32 los restaurantes que van a participar, un número que da idea de la importancia que el sector, y aquí está el presidente de la Asociación de Hosteleros para dar prueba de este compromiso, tiene con Salamanca y con el ibérico. Este es el camino a seguir, unir esfuerzos. Yo estoy orgulloso de que con la presidencia de la Diputación estemos participando aquí todos juntos para contribuir a que este producto único sea la referencia para todos los que de verdad quieren disfrutar de la gastronomía. Pero digo muy claro como alcalde de Salamanca, no nos vale el conformismo, no nos valen los segundos puestos. Aquí siempre, de la mano de este alcalde, vamos a luchar por ser líderes. No nos valen los segundos puestos. Tenemos un producto único. Ahora tenemos que seguir trabajando como lo hemos venido haciendo, con intensidad y no relajándonos nunca. Estos son los secretos del éxito que todos vosotros compartís y que vamos a disfrutar en Salamanca en este segundo foro del Ibérico. Enhorabuena a todos y muchísimas gracias. Y le cedo la palabra a Javier Iglesias, presidente de la Diputación, para que inaugure este segundo foro del Ibérico. Muchas gracias. Buenos días, señor alcalde. Quien inaugura es él, es obvio. Yo vengo acompañando al señor alcalde, que es un placer hacerlo, en una iniciativa como esta, porque aunque sea una iniciativa del Ayuntamiento de Salamanca, ayuntamiento del que me honro en formar parte y que es un honor para mí formar parte, desde la Diputación el señor alcalde desde el año pasado nos tendió la mano y agradezco el que podamos colaborar, porque yo creo que solo desde la colaboración institucional podemos hacer
grandes cosas y podemos hacer mejores cosas. La ciudad de Salamanca, que es una ciudad maravillosa, es una ciudad conocida por sus dos grandes universidades, por el talento, por la juventud, por ser una ciudad, en definitiva, del conocimiento. Pero este foro va a poner una vez más de relevancia que Salamanca, además de eso, es mucho más. Y que esas cualidades, el talento, el conocimiento, la juventud, se pueden poner también al servicio de productos como el ibérico. La provincia de Salamanca es una provincia, al igual que la ciudad, extraordinariamente rica en distintos paisajes, en distintos modelos de producción y que lucha también día a día, como lo hace el resto de la España interior, por eso que se ha denominado la despoblación. Lo decía muy bien Julia. ¿Y por qué digo todo esto? Porque creo que el ibérico pone de manifiesto que también en la Salamanca rural, también en la España rural, hay grandes posibilidades y productos de altísima calidad y de alto valor añadido. Para nosotros, para el alcalde y para mí, es un honor poner hoy Salamanca en el centro del ibérico de toda España. Y hacerlo porque hablar de ibérico en Salamanca es hablar de calidad. Hablar de ibérico en Salamanca es identificar a nuestra tierra con este producto que tiene una historia secular, que se ha cuidado mucho y que ofrece garantías a los paladares más exigentes, no solo de España, sino de todo el mundo. Yo felicito a las empresas de producción del ibérico por esa magnífica trayectoria de internacionalización, de salir fuera a los mercados. Y ya nos conocen, hablar del ibérico ya es, digamos, común, incluso en un país tan vasto como China, en las zonas asiáticas y, por supuesto, en Europa y en América del Norte. Pero hablar del ibérico en Salamanca también es sinónimo, lógicamente, con todo lo que estamos diciendo, de actividad económica, de asentamiento de población en las zonas más rurales de la provincia, como decía muy bien Julia. Es sinónimo, en definitiva, de vida también en la Salamanca más alejada de la capital, en la Salamanca más rural. No en vano, el ibérico une grandes conceptos que se ponen hoy en primer lugar y que protagonizan este foro. El concepto de calidad, el concepto de alta gastronomía, pero asociados también al concepto medioambientalmente sostenible, que proviene de cómo se produce un producto tan excelente, tan excepcional como es el cerdo ibérico, en las dehesas, en las vastas, densas, extraordinarias, magníficas dehesas salmantinas. Yo no sé si tenemos las mejores dehesas, pero tenemos parte de las mejores dehesas de toda España. Como sabéis, el ibérico no se puede producir en cualquier lugar. Básicamente coincide con las provincias del oeste, de Salamanca, de Extremadura, de Andalucía occidental, pegaditas al país vecino Portugal, y que hay grandes extensiones, eso sí, y es verdad, modeladas por el hombre, pero que han conseguido compaginar el desarrollo humano y la producción de alimentos con el sostenimiento medioambiental. Por eso yo también me sumo a Julia y quiero reivindicar ese marchamo de calidad medioambientalmente sostenible que supone el cerdo ibérico. Y la mejor manera de promocionarlo es este foro, señor alcalde. Yo quiero felicitarte a ti, a la corporación, a Fernando, también al diputado de Turismo que me acompaña, también nos acompaña el delegado de la Junta de Castilla y León, para que todos unidos
podamos decir al resto del mundo que lo que llevan haciendo nuestros antecesores durante muchos años, durante siglos, queremos mostrarlo al resto del mundo y queremos hacerlo de la mano de los mejores, del talento, de los chefs, de los restauradores, veo aquí muchos de ellos, de los empresarios, que, por cierto, se va a presentar un proyecto, me encontraba ahora mismo con Tanacho Carrasco, un proyecto cofinanciado por la Diputación, en la que la Diputación va a poner casi 120.000 euros, colaborando con la universidad y con una empresa para tratar de dilucidar las posibilidades que tiene el ibérico con distintas razas y cuál es la influencia del trato del animal, de la alimentación, con las razas del animal. Para nosotros es un honor, querido Tanacho, colaborar con una empresa tan importante como la vuestra para dar valor añadido a este producto. Son muchos, y ya termino, las variantes que podemos hablar del ibérico, son muchas. Dan mucho valor allí donde nos encontremos, porque, como decía muy bien el señor alcalde, y lo dije anteriormente, del cerdo, y especialmente si es ibérico, hasta los andares se aprovechan. Nosotros en Salamanca somos especialistas y estoy convencido que un encuentro como este dará más valor, más luz, una ventana abierta al mundo para que Salamanca continúe siendo lo que ya es por derecho propio durante muchos años, la gran capital del ibérico en España y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tus palabras, y yo creo que ahora ya yo os invito a que toméis asiento y que asistáis a, por lo menos, la primera de las ponencias con la que vamos a abrir el foro. Como os decía, primero, gracias a todos por venir, que no sé si lo he dicho antes, pero es un placer que estéis aquí con nosotros hoy. Y como os decía, muchas veces no sabemos que el cerdo ibérico también tiene primos, porque hay otras razas de lo que se llama el cerdo mediterráneo que están distribuidas por países de Europa, cuyas cualidades y calidades son similares a las de nuestro ibérico. Entonces, por eso hemos creído que estaría bien empezar este segundo foro hablando de los parientes del ibérico. Y para eso voy a llamar al escenario a 3 especialistas de cerdo ibérico y no ibérico. Tanacho Carrasco, por favor, de Ibéricos Carrasco, que os voy a pedir un aplauso para cuando les cite a cada uno mientras se van subiendo al escenario. Bueno, a Tanacho, los que sois de Salamanca, muchos lo conocéis porque él es una familia de jamoneros de toda la vida, una empresa con una dimensión ya muy importante. Sin este señor, este foro yo creo que no se hubiera hecho. Yo le quiero agradecer la ayuda que nos presta, el entusiasmo, el apoyo. Él, junto con el alcalde anterior, fueron los que urdieron un poco la trama, y junto con Julio Revuelta, el concejal de turismo, los que tejieron la trama de este foro. Y aquí estamos. Muchísimas gracias, Tanacho. Quiero llamar también a la señora Nicoleta Negrini. Un aplauso para ella. Nicoleta Negrini es de la empresa Negrini. Su familia lleva dedicándose al embutido en Italia toda la vida. Son una referencia. Yo le digo a Nicoleta con muchísimo cariño que es la reina de la mortadela, porque su familia hace la mejor mortadela del mundo. O sea, es una cosa espectacular. Y hoy la tenemos aquí para hablarnos de la mora romagnola, que es ese pariente del ibérico que está en Italia y que ella quiere emparentar. Me decía cuando hablábamos en Italia, tenemos que juntar a la mora romagnola con el cerdo ibérico, porque la mora está perdiendo, están teniendo mucha consanguinidad y está perdiendo fuerza. Hay que emparentarlo con el ibérico para ver si hacemos una raza estupenda. Muchas gracias, Nicoleta, por estar hoy aquí con nosotros. Podéis sentaros si queréis. Y ahora quiero llamar a Juan Vicente de Montenevado. Ellos son una empresa muy importante en la producción de cerdo ibérico también,
pero no está aquí por su cerdo ibérico, que también, sino porque ellos tuvieron la idea brillante en su momento de empezar a trabajar con el cerdo mangalica, que es un cerdo húngaro emparentado con el ibérico. Entonces, ellos nos van a explicar hoy cómo está ese mapa de los cerdos del tronco del ibérico en Europa, cuáles son sus similitudes, cuáles son sus diferencias y si hay que trabajar juntos o hay que pelearse y no trabajar juntos. Eso ya nos lo van a contar ellos. Muchísimas gracias a los tres por estar hoy aquí. Yo me quedo con vosotros por si necesitáis que os eche algún cable. Gracias a todos por estar aquí, pero para nosotros es un orgullo, yo creo para todos los salmantinos, el que se celebre el Foro Ibérico y además una pantalla que nos va a proyectar a nivel mundial, por lo menos a nivel nacional seguro, pero a nivel mundial seguro que también. Y efectivamente yo creo que comparto la idea tanto del alcalde de Salamanca como del presidente de la Diputación de que Salamanca es la capital del ibérico y debe serlo así. Al fin y al cabo, desde Guijuelo tenemos el 60% de la producción nacional de cerdo ibérico, cosa que no es baladí para un sector. De cualquier manera, yo cuando hablé con Julia sobre los primos del ibérico, ¿verdad?, que es el motivo de esta conferencia, bueno, esta disertación, no dejaba de ser algo que es para muchos desconocido, porque realmente hasta el ibérico en España es desconocido para mucha gente cómo se formó. O sea, yo entre otras cosas, porque tanto Juan Vicente como yo tenemos la suerte de haber estudiado veterinaria y, lógicamente, en la asignatura en etnología, bien que nos hicieron estudiar, pero imaginaros el ibérico es de lo que queda de lo que era la raza mediterránea, esa raza que poblaba todos los bosques del entorno mediterráneo, incluso del norte de África. Si nosotros trazáramos en España una línea que fuera desde, más o menos, desde el borde de la esquina de Portugal, en la esquina este de Portugal, hasta Murcia, más o menos, todo lo que estaba al sur durante muchos años eran las razas ibéricas y lo que estaba al norte eran las razas celtas. En España hubo una crisis muy potente que fue en el año más o menos en torno al 57, que entró un virus procedente de África a consecuencia de la excolonización de Angola y Mozambique, que hizo que el virus de la peste porcina africana prácticamente acabara con casi toda la cabaña porcina española. El cómo resistió el ibérico, bueno, pues es una de las cosas que tendremos que ver hoy aquí, porque para mí me parece muy interesante. Lo que sí es cierto es que antes de esa época en España había un montón de variedades dentro del ibérico, como podrían ser, bueno, en España, en la península ibérica, como podrían ser los lampiños portugueses, el hervideira, el caldeira, y razas que hoy ya no están, como puede ser el cano de Cádiz, el chato murciano, que han desaparecido prácticamente. Lo que hicieron los productores españoles realmente fue cruzar el que pudo con el que sobrevivió. De manera que las razas aquellas que existían antes de 1957, hoy podemos darlas casi por desaparecidas, algo así, ¿no? Hoy es un montón de cruces lo que hay. Lo que nosotros no nos imaginábamos años después, y eso sí es cierto, que yo por lo menos en veterinaria lo estudié, es que había una serie de razas, tanto en Italia como en el resto de Europa, que eran primas del ibérico. Entonces estaban pues el Noa de Vigor, que realmente es el cerdo gascón, el Mora Romagnola, que es de la zona de Nicoleta, de toda la Emilia-Romagna. De la Emilia-Romagna y una pequeña parte de Toscana. La cinta senese también, que es de Toscana. Exacto. El sardo. El sardo, que ahora se ha Cerdeña. recuperado, han empezado en el 2006 a recuperar la raza sarda. El casertano, que está en la zona de Nápoles, de Caserta. El siciliano, el negro siciliano, que está en Sicilia. Y el calabrese, la pulo calabrese. Exacto. Y el sardo. Son las 6 razas que se han recuperado. Exacto. Y luego ya la más curiosa de todas, veis que la más curiosa que me ha parecido siempre,
es gracias a la labor que ha hecho la empresa Olmos en Segovia, encabezado fundamentalmente por Juan Vicente, de recuperar una raza que cuando la vimos por primera vez yo llegué a pensar que era más una oveja que una raza, que era la mangalicha. Entonces, yo creo que Juan Vicente nos puede explicar. Os pongo, si queréis, unas fotos, a ver si soy capaz de rápidamente contaros un poquito la historia de esta raza y las características principales. ¿Se ve? ¿No se ve? Sí. Yo lo tengo puesto. ¿Está conectado todo? Bueno, os voy contando mientras... Ahí lo tienes. Bien, esta es el cerdo mangalica o mangaliza. Como decía Tanacho, los cerdos del mundo se clasifican en tres troncos por su origen ancestral: el tronco celta, el asiático y el mediterráneo. El celta es el que conocemos en Europa habitualmente, el asiático, otros cerdos chinos de patas cortas y tripa barrigudos, que van casi arrastrando la tripa, y que se han utilizado mucho para mejorar la prolificidad de los celtas. Bueno, y el Mediterráneo, representado fundamentalmente por el ibérico y, por supuesto, por cerdos italianos, franceses y mangalica en Hungría. El origen del mangalica no se conoce con exactitud. Siempre se habla de que los romanos, cuando invadieron Panonia, la antigua Hungría, pues llevaron para allí cerdos napolitanos, y a partir de allí se fue creando el tronco genético. Pero bueno, lo que está claro es que genéticamente, por marcadores, por satélites, está muy emparentado con el ibérico, es el mismo tronco. En la actualidad existen tres variedades: el golondrino, negro y con tripa y pecho blanco; el rubio, que es el blanquito, y el rojo. Todas se mantienen en pureza. Las madres nunca se pueden cruzar entre distintos colores, por lo menos si quieres que se llame mangalica. Y hubo una tercera variedad, que era el negro, que era totalmente negro, pero desapareció justo cuando llegamos nosotros allí, un poquito antes había desaparecido. Y os puedo ir adelantando ya que después de muchos años hemos conseguido ya tener prácticamente 100 hembras de negro, y que estamos intentando registrarlo, y que esperemos que en breve haya las 4 líneas, ya las 4 variedades de mangalica que había en su momento. Estos son los cerdos. Las características del animal: como un cerdo mediterráneo, es cerdo, aparte de la lana, que es la característica que apuntaba Tanacho más espectacular o más diferencial, pues es su baja prolificidad, 5 lechones, 6, 7 con suerte, un crecimiento muy lento, índice de conversión fatal, es una ruina. Y bueno, pues tiene aproximadamente, había datos que en el siglo pasado los premios internacionales al cerdo más graso, que se hacían en Budapest y en Viena, pues se los solían dar al mangalica, que llegaba a tener hasta el 90% de grasa de su cuerpo. Y esto originó que el Ministerio Español de Agricultura mandara un espía a Hungría para ver qué era aquello del cerdo mangalica, como lo describen la raza ibérica húngara. Lo describían en su momento, hace 120 años, ahí veis el informe. Y hablaba el informe de que tenían 5 lechoncillos más o menos por parto, que a los 14 meses cebaban a las madres después de ese parto, y que llegaban los animales a 150 200 kilos y los sacrificaban. Le llamaba la atención, y ahí lo describe, que en algunas de las granjas que visitó comían en comederos de mármol. Y es que resulta que Francisco José, el emperador, el marido de Sisi, pues era un gran propulsor de esta raza y tuvo grandes instalaciones. Bueno, el cerdo está muy arraigado en mangalica, en la agricultura, la ganadería y la economía de la familia del siglo XIX. Era el cerdo que existía en Hungría en el siglo XIX. Y bueno, como veis, está muy arraigado. Incluso en su momento, mira Tanacho, qué foto más chula aprovechando la montanera en Hungría. Lo de la gaita me imagino que sería solo para la foto, que no sería habitual que pusieran la gaita allí. Y desde luego no tiene que ver, la montanera en Hungría no se utiliza para el mangalica ni para nada, porque
Lo primero, que la bellota no tiene la calidad que tiene en España ni la cantidad. O sea, realmente allí no comen bellotas, prácticamente no hay bellota y no es una cosa habitual. Seguramente hace 100 y pico años, pero desapareció. Era, como digo, el cerdo del siglo XIX, y hubo casi 2 millones de animales, y cuando llegamos nosotros prácticamente estaba extinguido. ¿Y esto por qué fue? Pues varias razones. Primero, las más trágicas, 2 guerras mundiales en las que Hungría, en ambas, estuvo en el lado de los perdedores, tuvo unas posguerras muy difíciles, además tuvo que pagar indemnizaciones de guerra, entre otras cosas, en cerdo. Además, se vino el cambio de concepto de la dieta, la obsesión por la línea, la demonización de las grasas, hasta el invento del frigorífico, que ya no era tan esencial las salazones y el tocino, el uso del aceite, que hasta 1950 aproximadamente en Hungría no se utilizaba, se freía con aceite. Entonces, esto que hizo que la raza, entre que era una ruina, que era muy cara, que producía mucha grasa, las grasas ya no valían, pues llegara a extinguirse. Y aquí es donde se une un poquito la historia del Mangalica con la de Montenevado. Nosotros somos una empresa familiar, yo, como dice Tanacho, hicimos la carrera juntos. Llegué a la empresa familiar después de estudiar y, bueno, pues en la empresa éramos 12 personas, mi padre, mi abuelo, entre ellos, mi padre, mi abuelo y mi tío, y ellos me transmitían que el cerdo graso en España, no el ibérico, el cerdo graso, que era nuestra especialidad, que estaba desapareciendo, cada vez era más difícil conseguir materia prima de calidad. Y bueno, empecé a buscar fuera de nuestras fronteras, tuve contactos en China, en Polonia, en Bulgaria, y finalmente en Hungría pues conseguí hacer una visita allí, visitar un montón de granjas, y aunque les había explicado bien lo que quería, pues bueno, me llevaran a ver todo lo contrario, los cerdos más modernos, y bueno, pero en una de las granjas industriales encontré 7 animales, que como bien decía Tanacho antes, no sabía lo que era, aunque habíamos estudiado, creíamos que todas las razas del mundo, pero bueno, o lo que fuera. No lo conocía, me llamó la atención las hechuras, las formas, dije, ¿qué es eso? Me dijeron que era un error histórico, que era una ruina, y bueno, pues conseguí que se matara un animal. Al día siguiente conseguí ver la carne ya fría, y era una carne, una maravilla, muy intensa, con mucha infiltración, brillante, la grasa, bueno. Y dije, esto es lo que quiero, y me dijeron, pues llega usted tarde porque esto se ha extinguido. Y entonces empezó nuestra aventura, hicimos una empresa mixta en Hungría, costó todo mi padre diciendo que dónde íbamos, una empresita pequeña, 12 personas, diciendo dónde vamos a Hungría a criar cerdos. Y bueno, empezamos a recuperar los pocos que había en el país, poniendo anuncios, un socio local de allí, y bueno, los recogimos en una finca que alquilamos, porque la propiedad en Hungría no se puede tener por extranjeros, no es legal, solo puedes alquilar granjas. Alquilamos una granja en la estepa, como veis, y una de las visitas, creo que fue en el 90, pues esto empezó en el 91, en el 92 aproximadamente, una visita, llegamos en invierno y entramos en una nave y estaba vacía, entramos en la otra, también vacía, y le digo al pastor, digo, pero bueno, ¿dónde están los cerdos? Y dice, no están por ahí. Digo, ¿cómo por ahí? Sí, aquí veo todo el infinito, esto es blanco, todo nevado. Y empezó a llamarlos y efectivamente estaban enterrados en la nieve y vinieron para acá según los llamaba, y bueno, pues ahí realmente estaban los cerdos. Después de estos 25 años, hace 3 años, en el 16, el Estado húngaro me concedió la Cruz de Honor por salvar la raza mangalica, que es la distinción más importante que se puede hacer en Hungría a un civil extranjero. El cerdo mangalica, como ya os he contado, es muy graso. Los jamones, pues ya veis, tienen un tobillo muy fino, un montón de grasa, un montón de tocino, poquita carne, poca infiltración visible. Es carísimo de producir, con lo cual hace años tomamos la decisión de criar, de reproducir con cruce con Duroc. Este es el F1, el 50%, que es Duroc con mangalica, y ahí ven los lechoncillos, que son rayones, y bueno, es lo que estamos criando. También tenemos una pequeña parte en pureza, intentamos dar valor, pero es difícil dar valor a un producto puro, tan caro, tan desconocido. Primero es necesario salvar la raza y llegar a un volumen crítico, una masa crítica importante. Tenemos, ya te digo, un 15% aproximadamente de la producción en pureza, pero nos cuesta horrores venderlo y menos aún ganarlo dinero. Como veis, el F1 ya tiene una proporción más armónica de carne y grasa, aunque sigue siendo un jamón súper graso.
Y, por supuesto, nos da una infiltración visible mucho más comercial, nos facilita mucho el conocimiento del producto y, por tanto, la salvación de la raza. También hay que reconocer que en España no tenemos, en Hungría no tenemos la bellota, que es lo que también, de alguna manera, potencia aquí al ibérico puro, que se le puede, de alguna manera, diferenciar más a base de la bellota. Con lo cual, bueno, allí poco a poco, ahora ya hay aproximadamente 6.000 madres en Hungría, el animal está fuera de peligro de extinción. Nosotros tenemos 3 granjas allí, criamos allí toda la producción y curamos aquí en Segovia, en Carbonero Mayor. Y eso es todo. Luego, si tenéis cualquier pregunta, pues ahí tenéis. Es una historia muy bonita. La verdad es que sí. Además, es una historia, pues eso. Y parece que fue ayer. Sí, mucha pasión y de mucho cariño. Porque hay que tenerlo como para que realmente hayas llegado donde habéis llegado con este asunto. Sí, me gustaría. A ver, yo doy fe lo que decía antes Julia, con la familia Negrini. Tuve la suerte de conocer las instalaciones hace años. Considero que efectivamente en la mortadela son imbatibles. Sí, verdad. Creo que es la mejor mortadela que hay, pero bueno, independientemente, no es el caso hoy. Pero, y además me consta que me has dicho que está Carlo también aquí. Sí, o sea, ha venido porque Carlo ha empezado a hacer prueba también de hacer mortadela. Carlo es mi hermano que se ocupa de la producción, es el que produce la mortadela con la receta de mi abuelo todavía y está llegando, dentro de un rato llega, está aparcando. Está probando de hacer, ha probado ya de hacer mortadela con la mora romagnola. La mora romagnola son pocos ejemplares, porque lo que ha pasado con toda esta raza autóctona de cerdo salvaje que tenía Italia es que después de la Segunda Guerra Mundial, con la industrialización de Italia, se han empezado a perder. ¿Por qué? Porque Italia, si se da cuenta, es 1/3 del territorio geográfico de España. Tiene montaña en el medio y tiene costa alrededor. Zona plana son muy pocas. Y zona collinare donde tú puedes tener, no tenemos. ¿Qué ha pasado? Que con la industrialización se alargaba siempre más la zona donde industria y donde vivir las personas y se restringía siempre más la zona de tierra, como tienes vosotros aquí, porque vosotros tienes un territorio que es 3 veces Italia, con 45 millones de habitantes. Y Italia tiene 65 millones de habitantes en un territorio que es 1/3. Y esto ha hecho perder esta raza por una cuestión geográfica, por una cuestión ambiental, porque no cabían, porque te empezaban a decir que tú no podías tener criadero de cerdos cerca de las ciudades o de los pueblos, y la tierra allí no está. Por esto se ha reempezado con un proyecto de l'ANAS, che è l'Associazione Nazionale Allevatore di Suini, che è criadore de cerdo en Italia, a recuperar esta raza que existían antes, que eran muchas, eran 12, 13, 14, pero solo han podido recuperar 6 al momento. ¿Tus abuelos llegaron a trabajar con ella? Mis abuelos llegaron a trabajar poco con esto, porque de verdad en esta época ya nos interesaba más poder hacer la DOP italiana, que como tú sabes es un cerdo blanco italiano de 3 razas, que es mezclada y que se ha adaptado y se ha creado la DOP italiana, que es Large White, Landras y Duroc mezclado. Con esto se ha creado la DOP, que es la DOP que se utiliza por los jamones de cerdo blanco italiano, Parma y San Daniele. Y esta se ha empezado a criar en la pianura padana, que era la única pianura plana de Italia, pero donde la tierra allí es muy cara, porque es donde se puede cultivar grano y también criar cerdo. Y ya en esta época los cerdos salvajes eran muy pocos y eran todavía, no te daban suficiente, no estaban criados bien porque eran todavía salvajes y no tenían suficiente carne para poder hacer, por ejemplo, la mortadela, que nosotros somos especialistas. Porque nosotros en la parte rosa de la mortadela le ponemos paleta de cerdo y necesitas una carne magra, que tenga infiltración de grasa, pero magra, y por esto se creó
para hacer la salumería italiana se crearon, y también los jamones de cerdo blanco, se creó esta raza. Y las otras se han recuperado a partir del 1997. Primero se recuperó la cinta senese y a partir del 2001 las otras razas, que son Mora Romagnola, Apulo Calabrese, el Nero Siciliano, el Casertano y el Sardo solamente en el 2006. Se parecen, bueno, todavía son muy pocos ejemplares porque tengo un registro anagráfico para poder controlar los ejemplares que sean anagráficamente, que vengan certificados. Pero claro, cuando lo encontraron con un berro, por ejemplo, la Mora Romagnola se encontró con un berro y 4 hembras, con un campesino de la collina Romagnola, que todavía la tenía. Y allí fue en el año 1971 y de allí empezó el proyecto con Slow Food, la Universidad de Turín, y luego l'ANAS, la Asociación de Criadero Italiano, que son también la Asociación de Criadero de Cerdo Italia, son también los que crearon la DOP de la raza de cerdo blanco, ¿vale? Es esta asociación que tiene registro anagráfico de toda la raza italiana. Pero entiendes que tenían un berro. Un berro, tú no puedes hacer una raza fuerte con un berro, con un macho. Por eso que todavía de Mora Romagnola en Italia son unos 2.500 ejemplares, no es mucho. La más que tiene la cinta senese, que son más de 8.000. Luego viene el Nero Siciliano, que estamos hablando de 6.500. Y luego ya la Pulo Calabrese de Calabria, que son unos 3.000. El Casertano son 1.500 y el Sardo ni se sabe cuántos son. Estamos hablando de centinaya, menos de 1.000. O sea, estamos hablando de muy poco. Yo vengo aquí a intervenir ahora. Nicoleta, ¿qué se hace con esos cerdos? Principalmente están haciendo, la carne para restaurantes. Carne fresca. Sí, y especialmente carne fresca en los restaurantes de la zona. Por ejemplo, tú te encontrarás en Emilia-Romagna que los restaurantes de Emilia-Romagna utilizan la Mora Romagnola. En Toscana te dan plato con la cinta senese, pero se queda todavía dentro de la región. Los mejores restaurantes de cada región te dan plato con la carne de esta raza típica de la región. Por ejemplo, Trattoria de Amerigo, donde tú has venido, tiene plato de carne de Mora Romagnola. Y ellos tenían 6 o 8 Mora Romagnola y preguntaron a mi hermano de hacerle una mortadela, que luego cuando verá mi hermano le podemos explicar mejor cómo la hecha con la Mora Romagnola. Y la vendió solamente en su restaurante, la utilizó en su restaurante porque es una producción minúscula, Trattoria de Amerigo, Alberto Bettini. Pero estas razas se prestan para hacer embutido, para hacer jamones curados. Se prestan curados. para hacer embutido y jamones curados también, esto sí. Se está moviendo algo en Calabria y están haciendo unos chorizos calabrese picantes con esta raza y están haciendo algo en Sicilia también, porque es donde tengo más producciones. La cinta senese, algo de embutido se hace, pero no mucho. Pero una cosa que tenemos que decir es que también la industria de la transformación de embutidos y de jamones en Italia siempre ha sido en el norte de Italia, no en el sur. Por eso en el sur es todo todavía muy artesanal. Los productos que salgan de esto, yo he visto algo al Congreso de Cheese en Bra, organizado por Slow Food. Tenía un productor allí calabrese que tenía algunos productos, pero de verdad, para nosotros que producimos, o sea, tú tienes un salchichón que tiene todo el borde de un color, el interno de otro color, que significa que allí no has dominado muy bien la curación, ¿o no? Sí, Nacho. Por esto encuentras productos de este estilo, que son,
Hacen salchicha fresca también, siempre para utilizo de restaurantes. Y no resulta tan complicado como el Mangalica, que como nos decía Juan Vicente, económicamente es un desastre. Bueno, es un desastre económicamente. También. Esta es la otra cosa, claro. Es un desastre económicamente por criar estos cerdos, que es muy caro criarlo, porque son todos cerdos que 14 meses, como dice antes él, y además como mínimo 14 meses. Luego, tienes que darle mucho más de comer porque corren mucho más y tienes que tener el territorio donde puedan correr. En Italia no tenemos territorio. La tierra es carísima en Italia. Considera que la pianura padana estamos hablando de tierra que al hectárea son 35.000 euros. Ni te hablo de la zona de Piamonte, donde están los viñedos de Barolo, que los viñedos de Barolo han llegado a pagarse una hectárea del viñedo de Barolo 2 millones de euros. Imagínate a cómo. Por esto, tienes que encontrar tierra donde está más tierra, en la zona de Calabria, que tiene bastante, en la zona de Sicilia, alguna, pero tienes por esto problema de tierra, del coste, problema que se reproduzcan una vez al año y como máximo 7 o 8 ejemplares. O sea, que no son amenaza para nuestros ibéricos. Para nada. Claro, pero Julia, tú tienes que tener en cuenta una cosa. Hace 60 años el ibérico era eso. Es que hace 60 años el ibérico pesaba 120 kilos. De los 120 kilos, un porcentaje de jamón a la canal ridículo, de jamón de lomo, de piezas nobles muy bajo, con un porcentaje de grasa altísimo. La cuestión está en cómo pudo sobrevivir el cerdo ibérico, porque, a ver, la característica fundamental de todos los suís mediterráneos es que son capaces de infiltrar grasa entre las células musculares. Es la única raza que es capaz, ninguna raza celta lo hace, ninguna raza asiática lo hace. La única que es capaz son las razas mediterráneas. ¿Pero por qué el ibérico sobrevivió? Esa es la pregunta, ¿verdad, Juan Vicente? El milagro del ibérico. Bueno, el milagro del ibérico, yo tengo una teoría. Para muchos casos es una herejía, ¿de acuerdo? Gracias al Duroc. Gracias al Duroc. Si no llegamos a tener el Duroc, el cerdo desaparece. A ver, hay una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. El Duroc es una raza que se origina en el estado de Jersey a finales del siglo XIX por un paisano que cruza razas de cerdos ibéricas, diferente procedencia, con razas inglesas. Yo creo que fundamentalmente lo que cruza es Tamworth. Entonces consigue fijar la raza y le pone el nombre de su caballo, a Duroc. Es su macho. Entonces, eso hay que tener en cuenta que durante gran parte del siglo XX se dan casos curiosos de cruces de que se intenta mejorar el ibérico. A mí en veterinaria me explicaban que teníamos que quitárnoslo del medio. O sea, porque primero no era prolífico. El veterinario te decía que el ibérico había que quitarlo del medio. En el año 80 te decían que había que cruzarlo para que tuviera más prolificidad, más precocidad, más índices de conversión, etcétera, etcétera. En una palabra, teníamos que hacer del ibérico un blanco. Bueno, es un poco lo que decía Nicoleta, la industrialización en Italia. Llega este afán un poco industrial, ¿no?, de decir necesitamos cerdos más productivos, menos costosos, porque necesitamos alimentar a una población y hay que hacer otro tipo de cerdo. Entonces, claro, lo que pasa aquí es esto, es decir, conseguimos... ¿Qué le pasa? El Duroc consigue infiltrar grasa exactamente igual que el ibérico, por eso, por su procedencia. Entonces, como a la vez venía ya mucho mejorada genéticamente, la conformación de las piezas era superior, los índices de conversión eran superior, eso hizo que esto sobreviviera. Como además tenía la obligación de tener o padre o madre ibérico puro, pues se mantuvo una población de ibéricos puros lo suficientemente grande como para que esto sucediera hasta ahora. Y ahora ha pasado de ser la salvación a ser el coco. Bueno, yo creo que no. A ver, esto es como todo. Bueno, esto creo que lo hablaremos en otra mesa, claro, ¿no? Pero bueno, también me interesa saber vuestra opinión. Pero no, el coco no. A ver, esto yo... No, porque ahora es la defensa del ibérico puro. Bueno, pero esto es... Mira, yo pienso una cosa. A mí me da mucha envidia el mundo del vino, donde todas las varietales, todo el mundo le busca algo. Y de repente, si alguien le busca una cosa, esta variedad, no sé qué. Bueno, ¿por qué no podemos hablar de lo mismo en el ibérico? Es decir, podemos hablar de varietales dentro de las razas puras o de varietales con las razas cruzadas. A ver, dentro de las varietales actuales que hay dentro del vino, me meto en un jardín,
Pero anda que no hay cruces. Bueno, y además luego cada uno tendrá su especificidad, porque luego dentro del tronco del ibérico pues no es lo mismo una rama que la otra, un torbiscal que... El torbiscal es un cruce que hizo Odriozola a finales de los 50, entre cruces intentando mejorar el ibérico por sí solo. La verdad es que fue un inicio bastante interesante. Lo que pasa que, como dice un cuñado mío, le falta medio jamón. Entonces no tiene mucho sentido. Bueno, lo que decía Tanacho antes del cruce col Duroc, exactamente lo que estaba comentando esta mañana con mi hermana en el coche. Dice, claro, LANAS, que esta asociación es criadora de cerdo que está protegiendo hasta demasiado. Porque si tú no cruzas, si no le das un sangre más fuerte, esta raza no va a sobrevivir. Por esto, no es una amenaza, no es un peligro por el ibérico, porque lo están manteniendo tan puro sin cruzarlo, cuando con un Duroc se podría dar mucho más fuerza a la raza y no lo están haciendo. Cuando podrían hacerlo y poder tener varietales, como decía Nacho antes, Era un poco lo que hablábamos tú y yo en Italia también, que Nicoleta imaginaba la idea esa de cruzar la mora romagnola con un ibérico. Dice, o con un ibérico, ¿por qué no? Sería lo mejor del cerdo de Italia con lo mejor del cerdo español, claro, y darían un cruce no? de un cerdo magnífico. Pues sí, la verdad es que... ¿Por qué no? Igual tenéis que empezar a trabajar ahí los... Pero de todas formas piensa una cosa, que hoy hay una conferencia aquí muy interesante, a mí me parece interesantísima, de una persona que ha llegado a unas conclusiones, que es el doctor Emiliano de Pedro, sobre cuáles son realmente las características que hacen de calidad el jamón ibérico. Es decir, ¿por qué el jamón ibérico tiene calidad o no la tiene? Es decir, alimentación, raza, edad, manejo... Todo esto, él lo tiene, y yo me gustaría que esa conferencia se escuchara porque las conclusiones son muy interesantes. Me parece que está entrando Carlos. Está entrando Carlos. El hermano de Nicoleta. ¿Tú quieres que Carlos suba a contar la mortadela de la mora romagnola? Claro, ¿por qué no? La prueba que ha hecho con la mora romagnola. Carlos, ¿te habla... atreves? Buenos yo días. hablo de traductora, porque Buongiorno, Carlos habla ciao. l'italiano y ¿Cómo quien no estáis? entiende el italiano yo traduzco. Bien. ¿Cómo estáis? Buongiorno. Spera, siedati qui. Vi mettete insieme? Ci mettiamo insieme, guarda. Siamo perfetti, come fratelli che siamo. Mira. Espera, hacemos un divano. Mira che bien hemos hecho. Ya. Raccontaci come hai fatto questo esperimento con la... Stavamo parlando della mora romagnola, della prima produzione che hai fatto con pochi esemplari di mora romagnola per fare la mortadella. Sì. Come era? Bene, sì. Perché? Buongiorno a tutti. Abbiamo fatto questa prova, questo esperimento, circa un paio d'anni fa, e poi l'abbiamo ripetuto anche l'anno dopo, l'anno seguente. Erano pochi capi allevati da un allevatore amico nella zona della collina bolognese. Sì, solamente tenía quantas... Solo 10 animali. ¿no? 10 Era un animali. piccolo esperimento per Solo provare tenía le 10 mora romagnolas. En la collina de Bologna, que era Alberto Bettini e un amico suyo, che è il di Trattoria d'Americo. Abbiamo macellato questi animali, abbiamo visto le caratteristiche delle carni, soprattutto erano interessanti, Come e era la le caratteristiche del grasso. La carne era sicuramente, il risultato era sicuramente positivo in termini di sapore e di caratteristiche e consistenza della carne. Il grasso era duro, forse in quel caso per l'allevatore non era molto esperto, il grasso forse era anche eccesivo. Ok, el criador no era muy experto y había criado el cerdo con demasiada grasa, según mi hermano, que se podía haber criado con menos grasa. Infatti la seconda prova gli abbiamo chiesto di tarare meglio l'alimentazione e il risultato è stato ancora migliorativo. Okay, la segunda prueba, el año después, le dijeron de darle da comer otra cosa para mejorar la parte, reducir la parte de grasa y mejorar la parte. Perché per ottenere il salume, la mortadella italiana, differentemente da quanto si crede o si intende, sono necessari
una grossa parte di tagli magri, perché la parte rosa della mortadella è sostanzialmente all'85% costituita da magro suino. O sea que la verdadera mortadella de Bologna se hace con corte noble del cerdo, con corte magro del cerdo. La parte rosa no es una grasa pintada de pink con colorante. La parte rosa es una técnica de cortar carne magra, y la parte rosa de la mortadella va a un 85% de carne magra, de la quale predominantemente paleta la spalla, la paleta. La paleta o il trimming di prosciutto, di jamón. El trimming de prosciutto es el recorte del jamón, cuando recorta la pata del jamón para darle la forma redonda. Questo per caratteristiche proprio tecnologiche della produzione della mortadella italiana, perché non è un'emulsione di grasso e magro, ma è semplicemente una triturazione fine della carne. Sì. Quindi necessitiamo di tagli con un rapporto grasso-magro corretto per ottenere una mortadella che abbia un sapore, soprattutto una texture, una consistenza croccante, che non sia crujiente en troppo la boca, tenera. que no sea demasiado grasa que se deshace en la boca. Ecco. E in questo caso, con la prima prova, appunto, abbiamo ottenuto una consistenza non corretta, probabilmente. Con la seconda prova, quella più magra, il risultato è stato buono e le caratteristiche in termini di sapore erano sicuramente molto differenti rispetto a un suino tradizionale. Questo ci ha dato anche l'idea di riprovare ulteriormente per cercare di ottenere degli animali tradizionali che potessero avere le caratteristiche giuste per trasformarli in salumi. Pero la mortadella al final, ¿qué sabor tenía? O sea, ¿era un sabor mucho más animal, intenso, más fuerte? No. ¿Cómo era el sabor de la...? Yo no llegué a provarla. Il sapore era molto differente dalla tradizionale. Era un sapore molto caratteristico, molto intenso, un colore più scuro chiaramente. Un color no rosado, un color mucho más intenso. Un sapore molto più rojo intenso, molto più forte di carne sicuramente, necessitava di pochissima speziatura, era già molto caratterizzata solo dal sapore della carne. Poca especia porque la carne tenía ya un sabor muy intenso. Y los cubitos de grasa que normalmente se hacen col guanciale, como in quel caso abbiamo usato il maiale italiano per il cubetto del grasso, perché nel caso specifico non era sufficiente porque la grasa no se deshace demasiado, la grasa de la mora romagnola. Non era correcto. Y por esto, porque esta grasa para los cubitos tienes que tener una grasa que mantiene la temperatura de cocción, que la temperatura de cocción de la mortadella llega lentamente al corazón a 75 grados. La mayoría de la grasa se deshace. Y luego te quedaría una loncha de mortadella con agujeros. Nos quedan 3 minutos. Siempre hicimos una cosa en su día, hicimos una mortadella. Claro, y ahora hablamos en vez de la mortadella con la carne de Carrasco, porque esta es la otra prueba. Ellos hicieron, Negrini con Carrasco hicieron una mortadella con cerdo ibérico, y el problema que era que se fundía también la grasa. Bueno, sí, la verdad es que lo resolvió bastante bien el maestro. Sì, sì, sicuramente anche quell'esperimento aveva dato risultati buoni. Anzi, speriamo che questa sia l'occasione per riprovare. Noi ci crediamo molto nell'utilizzo di carne, una mortadella iberica. E il grasso va sicuramente bene per mescolarlo nella parte magra. La parte grassa dell'iberico va muy bien para el 15% del 85% de la carne magra che necessita la parte rosada, però perché dà un sapore molto particolare, molto buono. Per il cubetto della parte bianca credo che non sia giusto per sopportare il processo tecnologico, ecco. E quindi dovremmo farlo con il maiale italiano. Os voy a pedir, para terminar, hemos pasado de una serie de razas que estaban en peligro de extinción a una serie de razas que se están recuperando y recuperándose con éxito, y que además hay interés por hacerlo. Una frase cada uno. ¿Cómo veis el futuro de estos parientes del ibérico?
Hombre, yo creo que siempre esto enriquece. Creo que como un país con cultura de queso, cuanto más cultura de queso, más variedades, más consumo hay, creo que enriquece. Desde luego el ibérico, especialmente el ibérico bellota, es lo mejor del mundo. No va a haber, perdón, creo que no va a haber nunca aquí cada uno tiene que defender con la lo misma suyo. calidad que eso. Y creo que es algo que no tiene. También me gustaría apuntar una cosa que ha dicho Tanacho. Estamos totalmente de acuerdo con la importancia del duroc en la salvación del ibérico en España, que lo queramos o no ha sido fundamental. Pero en España teníamos otra cosa, que era la gran tradición del jamón. O sea, nosotros podíamos valorizar el cerdo ibérico a base de un jamón que se vendía caro, que se apreciaba y que la gente le gustaba. En Hungría no lo tenían, veo que en Italia tampoco, y eso también contribuyó a que no se hicieran los suficientes esfuerzos. Tanacho. Hombre, yo no sé, concentrar aquí todo lo que hay que decir me parece... Pero yo lo que sí creo es que efectivamente coincido mucho con Juan Vicente en el sentido de que el ibérico liderará el futuro a corto plazo, ¿verdad? Y que habrá una serie de varietales, por así decirlo, que darán mucha riqueza a la posibilidad del jamón Nicoleta, bueno, yo siempre lo digo, y digo que la mejor raza de cerdo salvaje la tiene España. Y pensamos que la mejor raza, por lo menos la más cara de cerdo blanco, la tiene Italia al momento. Pero creo también en el tema de las varietales. Creo también que lo que decía Tanacho antes, de poder crear varietales y a comparar raza de cerdo con carne y embutidos que vengan jamones del cerdo, y compararlo con las varietales del vino, me parece una cosa muy interesante que tenemos que desarrollar todo junto. Bueno, pues hasta aquí ha llegado vuestro tiempo. Muchísimas gracias por estar esta mañana hablándonos de los parientes del ibérico. Gracias por haber estado con nosotros. Y ahora vamos a dar paso a una de las ponencias más esperadas del foro. Vamos a tener en este escenario cocinando a los hermanos Torres, a Sergio y a Javier. Vamos a esperar unos minutitos mientras se hacen los cambios de escenario y enseguida volvemos con vosotros. ¿Qué te has olvidado? El bolso.